Bien, para este video es importante, por favor, que podamos prestar mucha atención porque nos vamos a adentrar directamente en lo que es la discapacidad auditiva y vamos a hablar, a conversar, les voy a mencionar alguna terminología que es importante que ustedes puedan conocer y saber. ¿Ok? Esta terminología o parte de esta terminología van a ser usadas también en sus evaluaciones, en sus exámenes, y es importante que ustedes conozcan. Pero más allá de eso, es importante que conozcan por su formación profesional y obviamente por la gran calidad de formación que tenemos o que se tiene acá en el instituto. Entonces, vamos a iniciar entonces con la discapacidad sensorial y continuamos con lo que es la discapacidad auditiva, ¿correcto? Quiero que miren por favor este ejemplo que nosotros tenemos aquí y hablamos de la discapacidad sensorial, que es básicamente dos. La primera es la discapacidad auditiva y la segunda es la discapacidad visual, ¿sí? Discapacidad auditiva, como ustedes pueden ver aquí, y luego la discapacidad visual. Esto también tiene su subclasificación, es decir, la discapacidad auditiva puede también dividirse en una pérdida leve, en una pérdida en hipoacusia o en una pérdida severa. Hay más definiciones que las vamos a ir viendo en el camino. ¿Cuál es el proceso de esto? Es que nuestra capacidad para poder escuchar se ve limitada. Y la discapacidad visual sucede algo muy parecido. Hay personas con baja visión y hay personas con ceguera parcial o ceguera total. Obviamente aquí hay muchas estrategias para poder trabajar que las vamos a ir viendo en el camino. ¿Qué significa la discapacidad auditiva? Como ustedes sabrán, todos nosotros tenemos nuestros oídos. Nuestros oídos son los encargados de poder receptar la información y llevarla al cerebro. Si bien es cierto, son indispensables para nuestro proceso de escuchar, es nuestro cerebro el que realmente hace el proceso de escucha activa o de poder identificar. Nuestro oído es el medio, ¿sí? Pero es nuestro cerebro el que identifica cuando es un susurro, cuando es un grito, cuando es una canción, cuando es un verso. Es decir, es nuestro cerebro a través de, ya después yo les voy a explicar mejor, a través de los sistemas nerviosos o a través del conducto o cable, digo yo de alguna manera con respeto, que lleva esta información al cerebro. ¿Ok? Lo mismo pasa con la discapacidad visual. Si bien es cierto, necesitamos nuestros ojos para poder observar todo lo que el mundo nos prevé, es nuestro cerebro el que finalmente hace la interpretación de eso que nosotros estamos mirando, ¿sí? Se llama el nervio auditivo, para ser más técnicos, ¿sí? Quien lleva la información. Este es nuestro oído, nuestro cerebro. Aquí va como ¿qué les digo? A manera de cablecito, le digo yo, sí, pero eso se llama nervio auditivo, que es el que lleva la información hasta nuestro cerebro. Esta discapacidad sensorial no tienen compromiso intelectual. Es decir, que el cerebro funciona perfectamente. Nada más que como no se ha accedido, como no se ha logrado tener toda la información, obviamente que hay condiciones que nuestro cerebro sí le afectan. Por ejemplo, el oído o la audición es muy importante también para el equilibrio. Ok, nosotros mantenemos mucho el equilibrio a través de nuestros oídos por la información que éste recepta y envía hacia el cerebro. Entonces es importante que se conozca todos estos temas para no caer luego en pensar que las discapacidades sensoriales también son, por lo general, o llevan o se tienen también discapacidad intelectual. No es así, simplemente que como no se recibe información, como no se deja como se deja de escuchar, perdón, entonces hace que se desconozcan algunas terminologías y algunos temas. Eso en términos generales. Quiero mostrarles también, quiero mostrarles también las partes del oído que son muy importantes y que es importante que nosotros podamos conocer y saber. Bien, vamos a ver entonces ahora las partes del oído. Es importante conocer esto. Hay personas que dicen, bueno, yo ya quiero aprender lengua de señas. Sin aprender esto previo,
no podemos pasar a esta información. Por eso es que es importante conocer el funcionamiento, cómo llega la información a nuestro cerebro y cómo nosotros lo vamos recibiendo, cómo nosotros lo vamos trabajando. ¿Correcto? Bien, voy a proceder a compartir. Está acá. Ya, ¿por qué es importante conocer esta información nosotros? Es importante conocer las partes de nuestro oído y el nivel de afectación que se tiene. Cuando la pérdida es el oído se divide en tres partes: oído interno, oído medio y oído externo. Repito, oído interno, oído medio y oído externo. Cuando se tiene alguna complicación o alguna dificultad en el pabellón auditivo, que es esto, en el conducto que puede ser esto, sí se tiene cierta afectación auditiva, pero no afecta de mayor medida el funcionamiento estructural. ¿Ok? Se tiene una pérdida, es posible, sí afecta, pero no es que se tenga una mayor pérdida auditiva. ¿Ok? En esta parte. Esta parte, sobre todo, nosotros las dañamos con el uso de cotonetes, con el uso de diferentes objetos o cosas que hacemos para lucir bien, para limpieza, para higiene, etcétera, etcétera. Técnicamente no se recomienda el uso de cotonetes ni ningún objeto que pueda introducir aquí, porque esto siempre el oído, todo el cuerpo humano es sabio y aquí bota alguna cera que es parte de su proceso. Entonces, a veces nosotros por limpiarnos bien queremos utilizar los procesos que tienen que ver con cera y estos temas. Entonces, aquí luego viene el oído medio. En el oído medio y en el oído interno, cuando se produce una afectación, ahí sí es mucho más grande o mucho más grave la afectación. ¿Por qué? Porque estos temas son difíciles de solucionar, ¿correcto? Todos estos temas, aquí están los nervios, ¿no? Todo esto confunde el nervio auditivo, que es el que lleva la información, lo que decían antes, al cerebro. Correcto, aquí está en la cóclea, que también se hace, aquí hacen también implantes cocleares para corregir algunos de estos temas de formación. Entonces, esta es la parte del oído, estas dos sobre todo esto que tiene que ver con el oído medio y el oído interno, cuando se produce una afectación, pues sí genera muchísima dificultad y muchísima tema. ¿Por qué se genera pérdidas auditivas? Las pérdidas auditivas van por muchos momentos. El primer momento es el momento perinatal. ¿Qué es el momento perinatal? Perinatal significa antes de nacer. Y se producen las pérdidas auditivas por muchos factores. Uno de los factores, por ejemplo, son faltas de cuidado en el proceso de gestación, falta de vacuna, falta de vitamina, falta de procesos, etcétera, etcétera, en el proceso de gestación. También se produce aquí en algunos momentos medicinas mal administradas. Es decir, nosotros tenemos que ver los ml que tienen las medicinas, porque una medicina mal administrada puede generar al bebé, al feto que está dentro de la barriga, pues le puede generar afectaciones, alimentación, etcétera, etcétera. Ese es el momento perinatal y se produce antes de nacer. Luego está el momento, perdón, el prenatal. Prenatal es el que es antes de nacer. Luego viene el perinatal. El perinatal se produce en el momento de nacer, ¿ok? En el momento de nacer. Y sobre todo se produce por hipoxia cerebral, es decir, falta de oxígeno al cerebro. Debo decir que existen muchos temas también de discapacidades auditivas por temas de negligencia médica. Obviamente no todos los médicos, no son todas las condiciones, pero sí existe un gran número de negligencia o causas de discapacidad auditiva por negligencia médica y es por la falta de oxígeno al cerebro al nacer. ¿Qué quiere decir esto? El nervio auditivo que nosotros tenemos es como que se calienta. ¿Sí? Se sobrecalienta y se rompe. Al romper el nervio nos llega la información y dejamos de escuchar. Esto se produce por la falta de oxígeno al cerebro. Entonces tenemos el prenatal antes de nacer y con todos estos factores que le decía, falta de alimentación, falta de cuidado, falta de vacuna. El perinatal que tiene que ver con el momento de nacimiento.
¿ok? El momento de nacer, aquí hay por faltas de oxígeno, por traumas, caídas, etcétera, etcétera. Y luego, posteriormente a esto, viene el postnatal. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos quedarnos sordos a partir de los 2, 3, 4, 5, 7, 30, 40 o 50 años. ¿Sí? Podemos quedarnos sordos y podemos tener alguna pérdida auditiva. Puede ser por un golpe. Existen muchísimas pérdidas auditivas también por temas de traumas o accidentes de tránsito. Sí, un golpe en la cabeza, un golpe de alguna manera, cuando usamos protección, por ejemplo, las motos, a veces no usamos casco, entonces produce de alguna manera esta afectación al oído y por lo tanto dejamos de escuchar. Esa es una pérdida poslocutiva, que ya poco a poco le vamos a hablar sobre qué es esto y sobre qué va. Ahora es importante que nosotros también conozcamos el umbral de los sonidos que nosotros escuchamos. Voy a ponerles también ahora esta imagen, ¿ok? Quiero que en esta imagen ustedes puedan ver, ahí está, no, perdón, ok, en esta imagen, esta que estoy, no, esta ya les voy a compartir, quiero que ustedes vean el nivel o el umbral de sonido que nosotros diariamente escuchamos. Ok, este es el oído humano en teoría y con todas los sonidos que nosotros toleramos, ¿sí? La nivel de intensidad acústica y los decibelios o decibeles. Esta es la medida, por favor. Notarán que esto es una pregunta. ¿Con qué se mide la audición? Pues entonces con decibeles. Si ustedes pueden notar, todo lo que está aquí, 10 decibeles, 20, 30, son todos los sonidos que nosotros podemos tolerar. Todo lo que ustedes ven de color verde son todos los sonidos que no nos causarían afectación auditiva, ¿correcto? Todos estos sonidos. Palabras, un diálogo, un salón de clase, una circulación rodada de automóviles donde no haya pitos ni nada de estas cosas, no, podemos nosotros tolerar. Sin embargo, vemos nosotros que a partir de aquí, donde está en amarillo, si no está en amarillo, ya donde ustedes ven que ya empieza a llegar a los 90 decibeles, 80, 90 decibeles, ya vemos que el contacto prolongado a estos sonidos o permanecer permanentemente expuestos a estos sonidos sí nos puede traer una afectación auditiva. Y aquí le pongo un ejemplo, por ejemplo, los aparatos personales de música, por ejemplo, los auriculares. Es decir, usar exageradamente el auricular con un volumen que le puede estar teniendo una afectación, pues sí le puede producir afectación al oído. Y luego vemos otros sonidos que nosotros los consideramos normales, pero que definitivamente ya pasan de el umbral del sonido que cada uno de nosotros podemos escuchar. Como por ejemplo bandas, bares, en la calle. En la calle existe demasiado, una calle transitada, al menos en las ciudades más grandes, Quito, Cuenca, Guayaquil, Santo Domingo. Definitivamente que esta exposición prolongada al ruido hace que nosotros nos veamos afectados, ¿sí? Y peor si lo hacemos por demasiado tiempo. Entonces, por eso les decía al principio, o les decía también que a la larga, toda esta exposición sí nos va a terminar cobrando facturas, si se quiere. Es decir, que si yo tengo que quedarme sordo a los 60, por poner un ejemplo, esta exposición permanente al ruido va a hacer que eso se disminuya. Es decir, que yo a los 50 probablemente ya tenga problemas de audición y pueda tener estas dificultades. Sirenas, alarmas, sonidos fuertes, exposición al ruido, ¿sí? Incluso el propio televisor sí, hace que nosotros inconscientemente no nos damos cuenta. Pero si ya nosotros permanentemente escuchamos música con volumen alto, va a ser por lo general así. ¿Ok? Si viene otra persona que para la otra persona probablemente sí le esté fastidiando, lo que para nosotros no, porque estamos condicionados o acostumbrados a escuchar el volumen con esa medida. Entonces, esta imagen a mí me parece muy importante porque normalmente el oído es como uno de los órganos que menos cuidamos, si se quiere.
pero que todos lo tenemos que cuidar porque sin duda es indispensable. No solamente para el tema del sonido, sino que el sonido, sino que el oído es importante además para el tema del lenguaje y para el tema de la comunicación y para el tema del equilibrio, como les decía. Son solo algunos de los factores en los cuales el oído nos ayuda y nos ayuda muchísimo. Perfecto. Listo. Vamos entonces también a poder compartir con ustedes una infografía de discapacidad auditiva para que ustedes puedan conocer ya directamente esta condición. Ok. Entonces, lo que les decía al principio, primero, la discapacidad tenemos que verla siempre desde la persona. Es decir, no podemos mirar solamente, ahí viene por ejemplo el mudito, ahí viene el sordo, sino que tenemos que ver siempre que es una persona con discapacidad auditiva. ¿Ok? ¿Qué hace la persona con discapacidad auditiva? ¿Cuál es la principal condición? Es la pérdida total, parcial, moderada, severa o profunda de la audición. Es decir, no le permite escuchar. ¿Ok? Pérdida de la audición puede llamarse hipoacusia, cuando es una pérdida que quizás no es tan profunda, pero sí tiene una pérdida, o puede llamarse un cófosis, cuando la pérdida es completamente grave. Y puede ser unilateral o puede ser bilateral la pérdida. Al decir unilateral, hablamos que se pierde exclusivamente en uno de los dos oídos. Si yo tengo una pérdida unilateral, quiere decir que tengo una pérdida en uno de los dos oídos. Si yo tengo una pérdida bilateral, significa que la pérdida es en los dos oídos. Es una pérdida bilateral. Afecta a los dos oídos. Puede ser una pérdida bilateral progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice, bueno, la pérdida es progresiva. Significa que hoy, si hoy tiene una pérdida de 40 decibeles, por poner un ejemplo, de aquí a 2, 3 años su pérdida va a ser progresiva. Es decir, que puede ir en aumento. Y ya de aquí a 3 años no tengo una pérdida de 40 decibeles, sino tengo una pérdida de 60, de 80 decibeles, etcétera, etcétera. Eso significa cuando la pérdida es progresiva. Entonces, les repito, pérdida unilateral cuando afecta a un oído o pérdida bilateral cuando afecta a los dos oídos. Cuando la pérdida se da de una manera más leve, más moderada, se llama hipoacusia. Cuando la pérdida es una sordera profunda, donde ya no hay restos auditivos por lo general, se llama cófosis. Eso más para que ustedes tengan de información. Ahora, aquí tenemos que ver también algunos temas importantes nosotros, que es el momento de la pérdida. ¿En qué momento se adquiere la pérdida auditiva? Y aquí se va a responder esta famosa confusión o error que tenemos los oyentes. Hay los oyentes que somos nosotros, las personas que escuchamos, y hay las personas sordas que son las personas que no pueden escuchar. Hay un error cuando nosotros, por ejemplo, y está mal dicho, y eso tenemos que corregir, cuando, por ejemplo, le decimos a las personas sordas, ahí viene el mudito. Ahí viene el mudito. Decir mudo a una persona sorda es un error. Es un error, ¿por qué? Porque el problema de las personas sordas no está en su lenguaje. Su problema o su afectación no es en el lenguaje. Su problema o su afectación es en el oído. Pero, como nunca ha podido escuchar sonidos, las palabras, cómo es la A, cómo es la B, cómo es la C, entonces, por lo tanto, a consecuencia de esto, les cuesta hablar o les cuesta expresar. Entonces, ese es el principal problema. Pongo otro ejemplo. Es como que ustedes me digan el COVID. Bueno, y el COVID es causado por los pulmones. No. El COVID es causado por un virus que te ataca a los pulmones. ¿Ok? Ataca los pulmones, pero los pulmones son la consecuencia del daño que causa ese virus. ¿Sí me explico? Pero no es los pulmones los que fueron los causantes. Es sí el primer síntoma, lo que más afecta, por supuesto, pero es un virus que te ingresa y que ese virus, pues obviamente tiene su mayor afectación a los pulmones. O sea, como consecuencia de este virus, la mayor afectación las tenemos en los pulmones. Con la sordera pasa algo parecido. Si yo dejo de escuchar, sobre todo desde niño, no voy a poder decir palabras. ¿Ok? No voy a poder decir palabras. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo hoy o mañana
tengo un accidente automovilístico y pierdo la audición o algo me sucede y me quedo sordo. Tengo una pérdida bilateral profunda. Ya sabemos esto, dos bilateral, dos profunda, bilateral significan los dos oídos y profunda quiere decir que es pérdida muy severa o grave. Entonces, si tal vez hoy o mañana yo llegue a tener este accidente y me quede sordo, yo podría hablar. Es decir, yo podría hablar, ¿por qué? Porque yo ya adquirí el lenguaje. Lo que no podría hacer es escuchar. ¿Ok? Escuchar, si no, sería muy difícil para mí escuchar, pero sí podría hablar. Entonces, si yo lograra entender lo que me están diciendo, yo ya no necesito por lo general hacer lengua de señas, sino que yo puedo expresarlo verbalmente. Más sin embargo, es muy recomendable que podamos también poder aprender lengua de señas. Entonces, esto también para que ustedes sepan y para que ustedes entiendan la definición que les voy a hacer ahorita acá. Prelocutiva, ¿qué significa perder la audición de manera prelocutiva? Yo también los invito a ustedes, bueno, yo igual me de presentar en la clase, les decir la experiencia que tenemos y todo. Yo les invito, tengo más de 3 4 años trabajando acá en el instituto, así que es un gusto para mí poder compartir toda esta información con ustedes. Yo, sobre todo, les quiero decir que es importante en los estudiantes poder relacionar y conocer las palabras técnicas que se hablan en discapacidad. Estas palabras de aquí no solamente son para la discapacidad auditiva, probablemente son para otras discapacidades. El prelocutivo. ¿Qué significa pre? ¿Qué significa peri? ¿Y qué significa post? Yo les decía, hay causas de discapacidad, les decía también. Hay causas de discapacidad prenatal, perinatal y postnatal. En estos momentos nos dicen las mismas palabras, pero cambia, esta palabra de acá cambia, que es locutiva, es decir, hablar. Cuando una sordera es prelocutiva, significa que se dio antes de adquirir el lenguaje. Repito, cuando una sordera es prelocutiva es porque se dio antes de adquirir el lenguaje. Es decir, el niño o la niña la pérdida la tuvo o bien en el vientre materno o bien al momento de nacer. De tal manera que cuando este niño empezó a crecer 6 meses, un año y medio, 2 años, 3 años, ya tenía la pérdida. Por lo tanto, no va a poder hablar. ¿Por qué? Porque no pudo o no podrá escuchar. ¿Ok? Esta es la pérdida prelocutiva, la que se adquiere o la que se da antes de adquirir el lenguaje. ¿Ok? Luego tenemos la pérdida perilocutiva. Esta se da en el momento de la adquisición del lenguaje. Es decir, yo no nací sordo, tuve un accidente a mis 3, 4 años. Mientras yo estaba aprendiendo el lenguaje, ahí perdí. Esta es una pérdida perilocutiva. Y finalmente hay una pérdida poslocutiva, que es la que les mencionaba, una pérdida que, por ejemplo, la que le ponía a mi persona de ejemplo. Es decir, que si yo tengo un accidente y yo puedo tener una pérdida, pero claro, yo ya adquirí el lenguaje, por lo tanto es una pérdida poslocutiva. Esto es según la edad de comienzo de la pérdida auditiva, es decir, la edad. Esto tiene que ver mucho con el lenguaje. ¿Ok? Luego viene según la localización de la lesión. Esta es por el lenguaje, ¿ok? Por el lenguaje. ¿Cuándo se hace la pérdida? Esta es muy importante, esta pérdida prelocutiva, poslocutiva y perilocutiva. Es muy importante porque marcará la manera de comunicación de la persona. Sobre todo en estas dos pérdidas, en la prelocutiva y en la perilocutiva, una vez que se adquiere esta pérdida en edades tempranas, uno de los caminos o el camino más adecuado que se puede realizar es la lengua de señas. ¿Ok? Es la lengua de señas definitivamente. En la pérdida postlocutiva, bueno, de alguna manera ya usted puede hablar, etcétera, etcétera, sin embargo, siempre es recomendable. Esto es sobre todo por la adquisición del lenguaje. Y luego después viene según la localización de la lesión. ¿Qué significa esto? Que esto tiene que ver mucho con el oído. ¿Sí? La localización de la lesión. ¿Dónde se localizó el daño? Si fue aquí, si fue en el oído medio o si fue en el oído interno. Eso habla de la localización. En dónde o en qué parte se ha producido el daño. Entonces, de transmisión o conducción. Es cuando se localiza en la parte mecánica del oído externo y medio. ¿Ok? Es cuando se realiza en la parte mecánica del oído externo y medio. A ver, veamos. Oído externo y medio. Es cuando la pérdida fue por aquí, por aquí, por aquí. ¿Ok? Esto hasta por aquí.
cuando la pérdida se da por aquí. A veces hay niños que salen sin pabellón auditivo. Pabellón auditivo es todo esto, ¿no? Esto es el pabellón auditivo. Hay niños que todo esto no traen, solo traen desde aquí. ¿Ok? O no vienen, perdón. Entonces, para que ustedes vean. Entonces, esta es la pérdida de transmisión o conducción, cuando se da desde el oído medio, desde por aquí hasta el oído externo. Luego viene la pérdida de percepción o neurosensorial. Neurosensorial, como la palabra mismo lo menciona. Quiere decir que los daños son en las células o en los nervios del oído interno. Cuando el daño es acá, realmente bueno, hay que tener muchos criterios y hay que asesorarse bien para ver qué opción tenemos de poder recuperar la audición. Digo esto porque hay muchas personas que ofrecen curar la sordera. Entonces, yo soy muy respetuoso de la lengua de señas, yo soy muy respetuoso de las personas sordas y que yo considero que la lengua de señas, sin duda, es un lenguaje, es un idioma que nos permite comunicarnos con las personas sordas sin ningún problema y que pueden llegar a hacer todo lo que nosotros podemos hacer. ¿Ok? Entonces, eso para que ustedes igual lo tengan presente. Y finalmente está aquí, de la pérdida neurosensorial, quiero que vean la imagen acá. Este es aquí, miren. Aquí, nervio vestibular, nervio facial, nervio auditivo. Estos son los nervios. Estos que son, como les digo, como los cablecitos que llevan la información que perciben al cerebro inmediatamente. Asimismo tienen una respuesta, ¿ok? Si alguien viene y me levanta la voz, yo reacciono de una manera. Si alguien me habla con dulzura, yo reacciono de esa manera. Eso lo hace mi cerebro. Mi cerebro identifica cuál es el tipo de sonido que está percibiendo para luego emitir un mensaje, ¿sí? O responder a un estímulo, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos las mixtas, conductivas y neurosensibles. Es decir, que se puede dar por las dos partes, por las dos temáticas, por los dos temas. Sí, se puede dar. Puede haber la afectación de aquí, acá, todo. Es decir, es una afectación ya también que es muchísimo más, de alguna manera, muchísimo más compleja. Eso con relación al oído, ya tenemos entonces la pérdida puede afectar a uno o ambos oídos, unilateral, bilateral. Tenemos también cuando se produce, cuando es prelocutiva, antes de hablar, perilocutiva durante la adquisición del lenguaje y poslocutiva después de adquirir el lenguaje. Luego tenemos según la localización de la lesión, es decir, ya lo que les mostraba en el oído externo, medio e interno. Ahí tenemos por transmisión o conducción, que es cuando se localiza en la parte mecánica del oído externo y medio, percepción neurosensorial, que tiene que ver sobre todo en las células o los nervios del oído interno. Esto realmente poder solucionar esto es muy, muy complejo y tiene que hacérselo a edades tempranas. Y finalmente mixtas, que es la que tiene que ver con la conducción y a la vez tiene que ver con los neurosensoriales. Aquí tenemos el grado de pérdida y la afectación que tenemos en leve entre 21 y 40 decibeles, moderado entre 41 y 70 decibeles, severa entre 71 y 90 decibeles y profunda 91 a 120 decibeles. Es decir, que aquí hay personas que, si bien es cierto, tienen algo de restos auditivos significa que no pierde la audición por completo, sino que hay sonidos que sí los puede identificar, obviamente, de acuerdo a la pérdida. ¿Sí? Causas de la pérdida de la audición y sordera. Esto es muy importante, mis estimados estudiantes, y sí me gustaría que, por favor, podamos revisar bien este video, podamos volverlo a ver, porque hay muchísima discapacidad en general y hay muchísimas causas de discapacidad auditiva, pero hay algunas que definitivamente podrían ser evitadas y podrían solucionarse de algunas maneras. Voy a empezar con las congénitas, ¿ok? Congénitas significa que son antes de nacer o que son más hereditarias, etcétera, etcétera, ¿correcto? Ya, las congénitas son rubiola durante el embarazo. El tema de las fiebres mal curadas o tener una fiebre la madre y que pueda de alguna manera transmitirle al niño puede ser una causa de discapacidad auditiva, ¿sí? Que se pueden dar por diferentes motivos. Aquí también, quizás no está puesto, pero es importante mencionarlo, que tiene que ver mucho las medicinas que nosotros nos administramos y que administramos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Por ejemplo,
La madre embarazada tiene un dolor, X dolor, de brazo, de pie, de barriga, de fiebre, el que sea. Y siempre hay un asesor nuestro en la familia que nos dice, dele tal medicina. Esa medicina probablemente sea la causa de la discapacidad auditiva del niño o la niña. ¿Por qué? Porque no todas las medicinas producen el mismo efecto, aunque sea la misma en los cuerpos. Hay medicinas que algunas personas le tienen una reacción muy nula o casi nada, y hay personas que la misma medicina le produce otra reacción, que le produce fiebre, que le produce vómito, etcétera, etcétera, etcétera. Porque son drogas, ¿sí? Que son ingresadas a nuestro organismo y que de alguna u otra manera siempre van a tener una reacción. Para bien, para mal, pero siempre van a tener una reacción. Por eso la recomendación importante aquí es no a la automedicación. No a la automedicación, sino que más bien poder tener un control médico y que sea un doctor la persona que nos dé la receta, la medicina que nosotros tenemos que usar o que tenemos que tomar. Porque no hay duda que eso está causando temas de discapacidad. Sobre todo, bueno, una de las discapacidades que se podría causar es discapacidad auditiva, pero puede causar cualquier tipo de condición o cualquier tipo de discapacidad. Luego tenemos bajo peso al nacer. Bueno, esto sí es importante, pero sobre todo tenemos que controlar la fiebre. La fiebre es alta, rompe los nervios y eso es mucha dificultad. Causas por pérdida adquiridas. En las causas por pérdidas adquiridas nosotros tenemos algunas. Los primeros son los golpes o las caídas. ¿Sí? Tenemos que cuidar mucho, sobre todo a nuestros niños, ¿sí? De los golpes y las caídas, obviamente con afectación grave. ¿Por qué? Porque estas caídas sin duda pueden romper el nervio. Uno. Dos, lo que ya les mencionaba, exposiciones a ruidos muy fuertes. Hay muchas personas que les gusta la música alta, que les gusta la... Entonces, esta exposición puede traer dificultades. También hay las medicinas mal administradas aquí también, porque usted puede ponerse una medicina en su proceso de gestación que le puede afectar, pero la misma medicina a veces la hacemos ya cuando una vez que tenemos nuestro niño, etcétera, etcétera, que le da una fiebre y etcétera, etcétera. Entonces, hay algunas enfermedades que producen fiebre y sobre todo fiebre alta. Esa fiebre alta se la tiene que ver, se la tiene que revisar, se la tiene que disminuir para que por cualquier motivo, por cualquier condición, no sea causa de temas de discapacidad de alguno de los niños. ¿La pérdida de la audición presenta dificultades en el aprendizaje? Sí, sí presenta dificultades porque no es lo mismo enfrentar la educación escuchando que no escuchando. Entonces tenemos que garantizar que las personas sordas puedan acceder a la información y a la comunicación en su manera natural y en su comunicación natural, que en este caso sería la lengua de señas. Entonces, mis estimados estudiantes, yo los invito, los motivo a ustedes, que podemos estudiar educación inclusiva, educación básica, educación inicial, que está muy bien, pero también podemos hacer de la lengua de señas nuestra profesión, nuestra carrera. Yo he sido intérprete por algunos años y no cabe duda que les hablo desde la experiencia, les hablo desde la formación y que ustedes pueden lograr ser buenos intérpretes, obviamente manteniéndonos en comunicación con las personas sordas. Dificultades en la comprensión oral, oral y escrita. A las personas sordas les cuesta muchísimo escribir. ¿Por qué? Porque las personas sordas tienen un idioma, una lengua natural, es su lengua de señas. Ellos dicen buenos días, buenas tardes, gracias, por favor, para que me puedan ver un poquito. Por favor, mamá, papá, hijo, hija. O sea, ellos se comunican de esta manera, ¿ok? Esto significa cuál es tu nombre. Entonces, ellos pueden comunicarse sin ningún problema, pero nosotros cometemos el error en muchas, y el español escrito es la segunda lengua de las personas sordas. Entonces, como primera lengua tienen la lengua de señas y como segunda lengua tienen el español escrito. Pero claro, no es que ellos hacen un español escrito excelente, es como nosotros. Tenemos el español, que algunos ni lo terminamos de hablar bien, peor escribir, pero como segunda lengua vamos a pensar que es el inglés. Entonces, claro, quizás si a mí me toman una prueba, ¿sí? En español y me preguntan, qué sé yo, los productos de exportación del Ecuador, si me preguntan en español, yo lo podría decir porque yo puedo escribir camarón, banano, petróleo, cacao, yo qué sé. Pero si me dicen los productos de exportación del Ecuador, pero escríbamelo en mandarín o en alemán,
yo no voy a poder escribirlo porque yo no sé ese idioma. Pero eso no quiere decir que yo no sepa esa información. Yo la información la sé. Lo que no sé es transformarlo o escribirlo en otro idioma. Y eso es lo que les pasa a las personas sordas. Cuando nosotros les damos una hojita escrita en un papel, sí, probablemente el nombre, la dirección, cosas básicas ellos lo pueden hacer, pero ya leer un texto completo, con comas, con puntos, con muchas cosas que tiene nuestra lengua, realmente a ellos les va a costar. Más sin embargo, lo tienen que hacer porque obviamente se desenvuelven en un mundo que manejamos el español escrito y que es importante que ellos lo puedan también de alguna manera utilizar. No pueden desarrollar el lenguaje oral, las personas sordas no pueden desarrollar porque no escuchan, ¿ok? No pueden hablar. ¿Es imprescindible el uso de las prótesis auditivas? Sí, es imprescindible, pero a veces los chicos sordos, ellos mismos prefieren quitarse los auxiliares. ¿Sí? Y más bien prefieren andar. Esto ya depende de cada uno, de cada familia, de cada persona sorda, de cómo se sienta, cómo lleve o cómo lo puede llevar. Manejo de lenguajes, gestos faciales y lengua de señas. Lengua de señas sobre todo, que es importante para lograr una comunicación efectiva. Prevención, vacunar a los niños contra las enfermedades de la infancia. Esa es una de las prevenciones que creo que todos nosotros debemos y tendremos que hacer para que para evitar mayor temas y mayores dificultades. Eso entonces, con esto, mis estimados estudiantes, hemos visto la pérdida y la discapacidad auditiva, disminución o pérdida del sistema auditivo, hemos visto la hipoacusia, hemos visto la afectación unilateral, bilateral, hemos visto la afectación prelocutiva, poslocutiva, perilocutiva, hemos visto según la localización de la lesión, es decir, de la afectación del oído, los grados, la pérdida de leve, moderada, severa y profundo. Hemos visto algunas causas congénitas, perdón, algunas causas adquiridas. Hemos visto algunas de las dificultades que enfrentan ellos, dificultades en el aprendizaje, dificultades en la comprensión oral, dificultades en no poder desarrollar el lenguaje oral y, bueno, en algunos se hace indispensable el uso de la prótesis, pero esto ya depende de cada uno de ellos. Algunas de las cosas que podemos nosotros hacer, sobre todo, es el tema de la lengua de señas, que la lengua de señas incluye gestos faciales, incluye todo. Es un idioma completo con riqueza cultural, con riqueza lingüística, que tiene absolutamente todo. Como prevención, pues vacunar a los niños y prever todos estos temas que se tienen o que se llevan. Tengo aquí también dentro de la PAO o dentro de la plataforma donde ustedes revisan algunos glosarios de términos que me gustaría revisar con ustedes. Bueno, este sí, pero tengo, me parece, otro aquí. Tengo algunos glosarios de términos que es importante que ustedes ya vayan conociendo y vayamos a ver. Discapacidad auditiva, ya les mencioné, se refiere a la persona con sordera total y con sordera moderada severa en ambos oídos, o uno, de la cual se dificulta la comunicación de su entorno. La discapacidad auditiva puede presentarse por causas genéticas, congénitas, infecciosas, ocupacionales, traumáticas, envejecimiento u otras. Genéticas, que es el previo, es decir, cuando ya definitivamente es algún tema genético, tanto de la mamá o del papá, y por eso congénica, cuando se producen al momento de nacer, infecciosas, ocupacionales, por temas de trabajo, traumáticas, caídas, etcétera, etcétera, tóxicas. No se refiere a personas tóxicas, se refiere a tóxicas a, por ejemplo, cuando usamos líquidos para limpiarnos, ¿sí? Un líquido que es muy tóxico, que es nocivo para nuestra salud. Entonces, eso se refiere. Envejecimiento, como les decía al principio, todos nosotros podemos llegar a tener esto. Sordera, falta de completa disminución de la capacidad de oír. Puede ser prelocutiva, que onda la pérdida. Esto es niño, niña, adolescente, adquiere el habla. Poslocutiva, lo que ya les venía mencionando, que la pérdida ocurre luego de la adquisición del habla. Sordera de transmisión, que ya les mencionaba también. Oído externo y medio, neurosensorial, cuando es en el oído interno o el sistema. Y mixta, cuando son de los dos. Hipoacusia es la disminución de la sensibilidad auditiva que se produce por la pérdida de función del oído interno. ¿Ok? Bilingüismo, bueno, esta es una palabra que la vamos a ver un poquito más adelante, habla de B2, lenguas 2, ¿no? Y se refiere a la competencia en dos lenguas, la una la lengua de señas y la otra el español escrito como segunda lengua. Lengua de señas ecuatoriana, esto también lo vamos a ver después más adelante. La lengua de señas ecuatoriana tiene mucho que ver con la manera de comunicación de las personas sordas. Como se dice, por ejemplo, aquí en Ecuador se dice esto es sábado, en Estados Unidos esto es yes. Entonces, las lenguas de señas
no son las mismas en todos los países, pero bueno, esto lo vamos a ver posteriormente. Esta ya les mencionaba que es la visión socioantropológica. La visión socioantropológica o antropológica es que tenemos que ver al ser humano desde una perspectiva más social y más humana. Es decir, verlos primero como seres humanos y después le podemos poner la condición que sea alto, bajo, blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que mencionaba también de discapacidad sensorial es un tema que yo ya les estaba igual mencionando. Finalmente, mis estimados estudiantes, les quiero dejar a manera de práctica para que ustedes puedan tener y para ya poder irnos a entrar en materia. Vamos a ver lengua de señas. Es importante, por favor, que esto que les voy a dejar como tarea, si se quiere, ustedes lo puedan, se los voy a poner también en la tarea de la plataforma para que ahí lo puedan revisar. Este es el abecedario en lengua de señas, ¿sí? Eh, Este es el abecedario en lengua de señas, ¿sí? Que ustedes lo tendrán que armar, ¿sí? Lo tendrán que armar, ¿sí? Lo tendrán que armar y lo tendrán que revisar para que lo puedan tener. Y a partir de aquí, pues nosotros vamos a empezar a elaborar ciertos materiales o o ciertos temáticas que podemos nosotros valorar acá. Entonces, el enlace, les comparto el enlace y ahorita les comparto el enlace para que ustedes puedan armar todo este juego y lo puedan tener. Aquí está el abecedario, como ustedes pueden ver. Yo ya se los dejo, pero es importante que ustedes puedan armar. Todo esto lo puedan armar uno por uno. Fíjense, aquí lo tienen que ir armando, lo tienen que ir ubicando. Yo este se los voy a dejar en el chat para que ustedes tengan, para que ustedes lo puedan revisar y ojalá pues podamos armar. Una vez que esté armado, ahí tenemos que ver sobre todo las letras, ¿no? La letra A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, W, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, W, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Sí, esta es la práctica que ustedes tienen que hacer para la siguiente clase. Poco a poco voy a ir practicando. Cualquier situación, pues yo voy a estar pendiente de ustedes y voy a estar atento a las preguntas. Es importante también que la terminología que desconozcan, por favor, o cualquier duda que se les pueda generar o aclararles algún tema en particular, pues me lo puedan hacer saber, me lo puedan llegar para yo poder conocer de mejor manera sus criterios y para poder orientarlos también de mejor manera en su proceso de formación. Es una materia que es muy bonita, es una materia muy interesante y que yo sí les pido pues que brindemos ese tiempo, brindemos ese espacio tan importante para nuestra formación, que como les decía al principio, se necesita muchísimos docentes de educación inclusiva que puedan atender a la diversidad desde un enfoque socioantropológico y de una visión humana, una visión que necesita el cuidado y la atención de todos y de todas. Es todo, les agradezco muchísimo por la atención a este video y bueno, seguimos en contacto en los próximos encuentros. Un fuerte abrazo, que el Dios de la vida les bendiga y que tengan buena tarde.